Ah, bueno, me alegra mucho. Eh, bueno, Michelle, ya empecé pues la grabación de este espacio semanal. Paula, buenas noches también, espero que esté bien. Eh, pues quería como hoy tocar como dos temitas importantes. Un momentico yo recordarles que las evidencias que estamos trabajando son todas técnicas y de inglés. Taller registro productor nacional, compraventa internacional, el ensayo Free Trade Agreement, la infografía de agente de aduanas, los documentos de embarque y complaint with foreign law. Listo. Técnicas y de inglés. Listo. Yo las evidencias transversales, la que había, no la parametricé, porque como ustedes bien saben, tenemos que enfocarnos en las evidencias técnicas de acá al 20 de noviembre, eh, para que podamos ir terminando la etapa lectiva mmm, por ahí el 7 de diciembre. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, hoy quería pues como tocar dos temitas. El primero, eh, sobre el tema de contratación internacional. Listo. Entonces aquí estoy compartiendo pues un capítulo de un libro, mmm, donde en el capítulo 5 empiezan a hablar de la Convención de Viena. En el año de 1980 se realiza la Convención de las Naciones Unidas de los contratos de compraventa internacional de mercaderías o de mercancías, pues, el 11 de abril de 1980. La finalidad buscaba prever un régimen moderno, uniforme y equitativo para los contratos de compraventa internacional de mercancías, por lo que contribuye notablemente a dar seguridad jurídica a los intercambios comerciales y a reducir los gastos de las operaciones de compraventa internacional. El contrato de compraventa constituye el fundamento del comercio internacional en todos los países, independientemente de su tradición jurídica o de su nivel de desarrollo económico. Por esa razón se considera que la Convención sobre la compraventa es uno de los instrumentos clave del comercio internacional que debería ser adoptado por todos los países del mundo. La Convención sobre la compraventa es fruto de un esfuerzo legislativo que se inició a principios del siglo XX. En su texto se compaginan cuidadosamente los intereses del comprador con los del vendedor. Además, la Convención ha inspirado reformas del derecho de los contratos en varios países. Los estados que adoptan la Convención disponen de una legislación moderna y uniforme que rige la compraventa internacional de mercancías y que se aplica a toda operación de compraventa concretada entre partes que tengan un establecimiento en alguno de los estados contratantes. En tales casos, la Convención se aplica directamente sin necesidad de recurrir a las reglas del derecho internacional privado para determinar la ley aplicable al contrato, lo cual contribuye notablemente a dar certeza y previsibilidad a los contratos de compraventa internacional. ¿Qué pasaba antes cuando digamos que no se había eh, discutido y organizado todo este tema de las operaciones de compraventa internacional antes de la Convención de Viena? Eh, Cuando había una discrepancia, ¿cierto?, entre comprador y vendedor, obviamente uno pues con radicado en un país y el otro en otro país. Y cuando había, digamos que una pérdida de mercancía, había un daño de mercancía, no llegaban los pedidos, no coincidían lo físico con lo que estaba escrito en el papel, entonces eh, no, había, no, había como, no había como un derecho internacional que permitiera dar respuesta de manera equitativa, ecuánime, estandarizada eh, a esas discrepancias en el aspecto legal. Entonces había un choque como en dos legislaciones, digamos que la de Colombia con la de Estados Unidos,
Y como no había un estándar internacional desde el aspecto legal, entonces se demoraba mucho poder resolver esas discrepancias, esos inconvenientes desde el aspecto legal. Entonces, gracias a la convención se logra que haya una uniformidad, ¿cierto? Un mismo lenguaje, una legislación internacional propia para poder resolver esas discrepancias. La convención puede aplicarse a un contrato de compraventa internacional de mercaderías cuando en virtud de las reglas del derecho internacional privado, la ley aplicable al contrato se la dé un Estado contratante, ¿cierto? O cuando las partes hayan convenido en ello, independientemente de si sus respectivos establecimientos se encuentran en un Estado contratante. En tal caso, la convención prevé un conjunto de normas neutrales que pueden ser de fácil aceptación habida cuenta de su carácter transnacional y de la existencia de abundante material interpretativo. Las pequeñas y medianas empresas y los comerciantes de países en desarrollo suelen tener poco acceso a asesoramiento jurídico al negociar un contrato. Esto los hace más vulnerables a los problemas causantes por los contratos que no regulan adecuadamente las cuestiones de la ley aplicable. Entonces, esas empresas y esos comerciantes también pueden encontrarse en situación de desventaja como partes contratantes y experimentar dificultades por la falta de equilibrio entre las partes. Por consiguiente, esos comerciantes se beneficiarán especialmente de la aplicación a título supletorio del régimen equitativo y uniforme de la Convención sobre la compraventa a los contratos que entraran en su ámbito de aplicación. Entonces, digamos que el principal beneficio de la Convención de Viena en la compraventa internacional es precisamente eso, ¿cierto? Que se estandariza el proceso, es un proceso equitativo, no importa si es una potencia la que le está vendiendo a un país tercermundista, ¿cierto? Un país poderoso a un país menos poderoso, sino que hay una legislación especial, ¿cierto? Equitativa, donde prima como el derecho puro en la compraventa internacional, digamos que el beneficio legislativo de un país versus el otro. La Convención sobre la compraventa rige los contratos de compraventa internacional de mercancías entre empresas privadas, con excepción de las ventas a consumidores y las ventas de servicios, así como las ventas de tipos concretos de mercancías. La Convención se aplica a los contratos de compraventa de mercancías concertados entre partes cuyos establecimientos se encuentran en distintos estados contratantes o cuando en virtud de las reglas del derecho internacional privado debe aplicarse la ley de un determinado estado contratante. La Convención también puede ser aplicable cuando las partes hayan convenido en ello, ¿cierto? Determinadas cuestiones de la compraventa internacional de mercancías, como la validez del contrato y los efectos del contrato sobre la propiedad de los bienes vendidos. No entra en el ámbito de la Convención. La segunda parte de la Convención regula la formación del contrato, que se concierta mediante una oferta y su aceptación. La tercera parte de la Convención trata de las obligaciones de las partes en el contrato. Entre las obligaciones de los vendedores figuran las de entregar las mercancías conforme a la cantidad y a la calidad estipuladas en el contrato, así como en documentos conexos, y la de transferir la propiedad de los bienes. Por su parte, los compradores están obligados a pagar el precio estipulado y a recibir las mercancías entregadas. Además, esta parte de la Convención prevé reglas comunes sobre las vías de recursos aplicables en caso de incumplimiento del contrato. La parte agraviada puede exigir el cumplimiento del contrato, reclamar daños y perjuicios o declarar resuelto el contrato en caso de incumplimiento esencial. En disposiciones suplementarias se regula la transmisión del riesgo, el incumplimiento previo del contrato, los daños y perjuicios y la exención del deber de cumplir el contrato. Por último, si bien la Convención deja en manos de las partes la forma que ha de revestir el contrato, los estados pueden formular una declaración en la que requieran que el contrato figure por escrito. Entonces, lo que acabo pues como de mencionar acá es que en esa convención se estandarizó los elementos que lleva un contrato de compraventa internacional, las responsabilidades del comprador, las responsabilidades del vendedor, ¿cierto? Cómo se van a resarcir los daños entre las partes
desde el aspecto legal, por así decirlo, ¿cierto? Ok. Carolina, buenas noches. Dayana, buenas noches. Listo. Entonces, quería pues como que quedara como una introducción. Ya ustedes profundizarán más sobre la Convención de Viena, ¿cierto? Pero pues lo importante es eso, ¿cierto? Que las Naciones Unidas en el año 80, entonces, definió unos estándares, ¿cierto? Y eso se negoció y eso se adaptó en el comercio internacional de mercancías eh, por los países miembros de las Naciones Unidas en el aspecto de compraventa internacional. Listo. Eh, También les quiero compartir, ya, listo, denme un momentico. Denme un momentico. Bueno, aquí pues el tema de compraventa internacional. Entonces, el contrato de compraventa es la figura típica del comercio internacional, bajo cuyas normas se desenvuelven la importación y exportación y constituye el acuerdo de voluntades con fines lucrativos entre partes cuyos centros operativos se encuentran en países distintos sobre una mercancía ilícita que debe pasar por aduanas. Listo. Los operadores directos en un contrato de compraventa internacional son pues, los exportadores, los importadores, ¿cierto? Los indirectos o los canales de comercialización, los que son mediadores, ¿cierto? Los que conectan ese flujo de productos y de procesos y de información entre exportadores e importadores, son los brokers, los comisionistas, los agentes comerciales, eh, las sucursales, ¿cierto? De las etapas de la compraventa internacional. Una etapa de iniciación, una etapa de negociación, una etapa de perfeccionamiento, una etapa de implementación, ¿cierto? La iniciación se efectúa a través de un pedido de cotización mediante el cual el importador o su representante solicitan al proveedor extranjero hacer de su conocimiento las condiciones comerciales en que están dispuestos a concertar. En la negociación, a través de la oferta del vendedor, en la que se busca la conformidad de las partes. Si la oferta no tiene respuesta del comprador, hay una inacción. Después hay una etapa de perfeccionamiento a través de una orden de compra o una nota de pedido mediante el cual el vendedor, dentro del plazo de la oferta, conoce la aceptación del comprador. Y en la implementación de la compraventa es la fase en la que se expiden los documentos financieros y o comerciales y en las que además participan los operadores conexos, quienes implementan la transacción comercial desde el acondicionamiento de la mercancía hasta la ejecución del contrato. La Convención de Viena, como vimos ahora, define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Por tanto, sus disposiciones son aplicables solo a tratados por escrito entre Estados. Quedan excluidos de la definición antes descrita aquellos que no constan por escrito los acuerdos entre un Estado y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales o entre esos otros sujetos de derecho internacional. Regula exclusivamente sobre la formación del contrato y los derechos y obligaciones del comprador y del vendedor. Es el ámbito de aplicación de la Convención de Viena. Se interpreta como el principio que debe guiar la interpretación de la Convención, de su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y de asegurar la observación de la buena fe en el comercio internacional. Eh, También toca la forma del contrato. Entonces, la Convención consagra la regla general de que el contrato de compraventa internacional no está sujeto a ningún requisito formal, dejando a salvo el caso de contratantes cuyos países, al adherirse a la Convención, hayan declarado que se deben hacer por escrito. El fraccionamiento del contrato regula lo concerniente a la oferta, la revocación de la oferta por el oferente, la aceptación, el retiro de la aceptación por el destinatario y el fraccionamiento del contrato. ¿Listo? También se negoció o se trató, ¿cierto? En esa convención respecto a los contratos internacionales, las obligaciones de las partes, las obligaciones de los vendedores, las obligaciones de los compradores,
los trámites de los riesgos, cómo se va a actuar en caso de fuerza mayor, en casos fortuitos, cómo se va a resolver los contratos cuando haya alguna discrepancia, cómo se van a conservar las mercancías, ¿cierto? Aquí hay unos aspectos que debe contemplar un contrato de compraventa internacional. El nombre y la dirección de las partes, el producto, las normas y las características, las cantidades, la forma como se va a embalar, a etiquetar las mercancías, el valor total del contrato, las condiciones de entrega, los descuentos y las comisiones, los impuestos, los aranceles, las tasas, los lugares donde se van a, donde digamos que cada operación logística se va a ejecutar, los periodos de entrega o de envío, los envíos parciales, los transbordos, la agrupación del envío, las condiciones especiales de transporte, las condiciones especiales de los seguros, los documentos, las inspecciones, las licencias y los permisos, las condiciones de pago, los medios de pago, las garantías, el incumplimiento de contratos por casos de fuerza mayor, los retrasos de entrega o pago, los recursos. El arbitraje es dónde se va a resolver, cuál legislación, ¿cierto? ¿En dónde? Se va a hacer se van a resolver esas discrepancias en ámbito legal, el idioma, la jurisdicción y la firma de las partes. Esos son los aspectos que debe contemplar un contrato de compraventa internacional. Entonces la evidencia, ¿cierto?, está encaminada a que ustedes desarrollen un contrato de compraventa internacional. Yo les decía la semana pasada que aquí es muy importante entonces que ustedes pueden manejar la minuta del material complementario, ¿cierto? El modelo, entonces hay un preámbulo, unas condiciones del contrato, unas obligaciones del vendedor, unas obligaciones del comprador, el traspaso del riesgo y la propiedad, ¿cierto? Entre las partes, el servicio de postventa, el precio y la modalidad de pago, el arbitraje y habrán otras cláusulas. ¿Listo? Entonces, eso pues es lo que quería pues como que a usted le quedara claro respecto a esa evidencia del contrato de compraventa internacional. ¿Tienen de pronto alguna duda sobre esta evidencia, muchachas? No, señor. Muy bien. Si revisaron de pronto el material complementario, la minuta, el modelo que aparecía ahí. Si revisaron en el material complementario la minuta, el modelo que aparecía ahí. No, profe, yo por mi lado, la verdad, no lo he mirado. Bueno, entonces se van a dar cuenta, ¿cierto? Que los materiales complementarios, denme un momentito. En material complementario van a encontrar el material complementario van a encontrar, aquí estoy compartiendo pantalla, la convención, es un documento sobre la convención, ¿cierto? Un procedimiento de certificado de origen, el manual de usuario pues de registro de productos de bienes, que lo vimos la semana pasada, y lo que les decía acá, un modelo de contrato de compraventa internacional. Listo. Este es el que yo le digo que ustedes pueden trabajar encima de él, por así decirlo, editarlo. Listo. Editarlo para trabajar esa evidencia. Correcto. Eso es lo que les digo. Que pueden utilizar este modelo de contrato de compraventa, que es de una empresa que se llama Global Negotiator, ¿cierto? Es de una empresa de consultoría en la cual pues pueden trabajar pueden trabajar con esa minuta, correcto. Correcto. Sí, señor.
Perfecto. Me preguntaban a mí en estos días unos estudiantes por WhatsApp, bueno, en fin, por correo electrónico, sobre las evidencias que íbamos a trabajar en esta actividad número 11. Entonces, recordando que son todas evidencias técnicas y evidencias de inglés. La evidencia 1, taller registro productor nacional. La evidencia 2, compraventa internacional. De ahí viene la 3, que es un ensayo de inglés. La cuarta, que es la infografía agente de aduanas. La quinta, los documentos de embarque. Y la séptima, que es de inglés. Entonces, la sexta era una evidencia transversal. Yo no la habilité porque nosotros vamos a concentrar de aquí al 20 de noviembre en respetar el cronograma de actividades por términos pues de determinación de mi contrato con la institución, por temas pues de que la institución sale a vacaciones de fin de año y inicia el principio de año académicamente en febrero, entonces se pierde el mes de enero. Entonces eso hace necesario que yo deje a más tardar el 7 de diciembre todas las evidencias técnicas y tratar de las de inglés, de dejarlas pues ya trabajadas y registradas en la plataforma. Correcto. Estas evidencias de esta actividad están parametrizadas hasta el 20 de octubre. Listo. Ya el 20 de octubre continuaremos con la actividad de aprendizaje número 12. Listo. Y el 20 de octubre terminaremos con la actividad de aprendizaje 13 y 14, ya que es la fase de evaluación. Ok, entonces estamos en la recta final del proceso, donde le vuelvo y les solicito, les pido mucho cumplimiento, ¿cierto? Porque por cuestiones contractuales y por cuestiones de cierre de año de la institución, entonces ustedes van a perder días de diciembre y enero, ¿cierto? Académicamente hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a empezar sus etapas productivas, Dios mediante, a partir del 15 de diciembre. Y esa es la idea, ¿cierto? Que ustedes puedan hacer ese empalme de etapa lectiva, etapa productiva, antes del 15 de diciembre. ¿Listo? Eso es claro. Sí, señor, está claro. Bueno, perfecto. ¿Tienen de pronto alguna inquietud con las evidencias o con esta evidencia o con otras evidencias? No, señor, hasta el momento no. Bueno, perfecto. Ya pudieron encontrarse con el profesor Dani, con el instructor Dani de inglés. No, señor. Listo. Entonces yo creo que él la próxima semana, él terminando esta semana les va a escribir para la próxima semana trabajar esas dos evidencias con él. ¿Ok? Para que entonces se vayan programando para la próxima semana empezar a trabajar las evidencias de inglés con él, yo creo. ¿Listo? Céntrense en esta semana, este fin de semana, en adelantar lo más posible las evidencias técnicas, ¿correcto? Cosa que cuando el instructor Dani se encuentre con ustedes, ya ustedes, o la instructora Viviana, un momentico, perdón, la instructora Viviana, entonces ustedes se tengan adelantadas las evidencias técnicas, ¿correcto? Sí, señor. O sea, ya tenemos que tener todo el día, ¿no? Pues ya tenemos que tener todo el día. El 20 de octubre debemos de tener todo el día, pues lo correspondiente es actividad de aprendizaje. Entonces, esa es la pregunta que me estás haciendo. Sí, sí, señor. Listo. El 20 de octubre tenemos que tener toda esta actividad 11 al día. Lo que sí les estoy diciendo es que adelanten lo más que puedan evidencias técnicas, porque la próxima semana ya los van a citar para evidencias de inglés. Eso es lo que trato de decirles. ¿Correcto?
¿Correcto? Sí, señor, gracias. Bueno, chicas, entonces les agradezco su puntualidad, su compromiso, a traer entonces esta evidencia de compraventa internacional, pues de contrato de compraventa internacional. Utilicen la minuta que les acabo de decir, que está en el material complementario, trabajen sobre esa plantilla, por así decirlo. No siendo más, pues entonces les deseo una feliz noche, una feliz semana, y lo que necesiten, pues por los canales de comunicación de la plataforma, estaré atento a la respuesta oportunamente. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.